Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Manuel Zubillaga, su servidor, sacerdote de la Arquidiócesis de México y por la gracia de Dios participante en los trabajos del Segundo Sínodo. Me han pedido que dé respuesta a tres cuestiones que son importantes. ¿Qué es el sínodo? ¿Por qué el sínodo? Pues el sínodo es un ejercicio de discernimiento eclesial, es un momento de escucha de la vida de la gente, de la vida de las personas y de la sociedad y al mismo tiempo de la vida de la iglesia, en orden a tratar de hacer que la iglesia se ponga al día de respuestas a las necesidades. ¿Para qué se hizo este sínodo? Bueno, pues se hizo porque en ese momento se había dicho el gran drama de la pastoral actual es la ruptura entre evangelio y cultura, es decir, entre evangelio y vida cotidiana, ambiente concreto donde se desarrolla la persona. Y entonces, pues ese fue el objetivo. La segunda cuestión es cómo se llegó a esa opción que se le llamó prioritaria. Bueno, pues mirando el Evangelio. En el Evangelio Jesús prioriza en su servicio evangelizador del reino de Dios a los pobres y a los pecadores. Es decir, traducido, a los que sufren, a los que se han ido alejando del influjo evangelizador. Y segundo, las familias, las realidades de las familias y las juventudes, o sea, los jóvenes concretos que también son muy diversos. Al mismo tiempo, se vio la necesidad de que los agentes estuviéramos realmente enamorados de Cristo. El mejor medio de la evangelización es el testimonio del Evangelio. Y por esa razón, entonces, también se pensó en el modelo de la reiniciación cristiana o catecumenado. Y al hablar de centros de evangelización, se habló entonces de la importancia de sectorizar la pastoral, movernos en función de una pastoral sectorizada. Y por último, ¿cómo fue que el sínodo fue llegando al método para abordar la realidad de los destinatarios? Pues se hizo una encuesta profesional que está en los documentos sinodales y después en el método mismo de las asambleas se le dio la importancia capital a partir de hechos que estaban afectándonos en la vida concreta de parroquias, de movimientos, de agentes, de pastoral. Muchas gracias. Sobre los alejados del influjo del Evangelio, el segundo sínodo señalaba que el hombre de la Ciudad de México era caracterizado por la multiplicidad de culturas y alertaba que estaba gravemente influenciado por el secularismo y el materialismo que propiciaban, entre otras cosas, el alejamiento progresivo del influjo de la evangelización, la falta de sentido de pertenencia a una comunidad de fe, la masificación despersonalizante, un creciente empobrecimiento de las mayorías y la degradación de la vida social. El sínodo, al hablar de los alejados, los pone en el contexto de buscar lo que estaba perdido, los bautizados no creyentes, los bautizados no practicantes, los ciudadanos de un mundo secular e indiferentes a lo religioso y trascendente. También consideraba a los bautizados de la fe intimista. En cuanto a la situación de pobreza, el sínodo la consideraba un fenómeno individual y colectivo caracterizado por la carencia de los satisfactores materiales y humanos más elementales. Se trataba en nuestro medio de un fenómeno bastante generalizado que aquejaba a más de la mitad de los habitantes de la zona metropolitana. El creciente empobrecimiento de grandes sectores de la población, en particular de quienes ya vivían en la pobreza extrema, constituía una realidad lacerante que en la gran ciudad destruía al ser humano y lo despersonalizaba. Al mismo tiempo, había una mayor organización de los pobres y creación de alternativas para ellos, aunque éstas resultaban insuficientes. En ese tiempo, recuerden
Estamos hablando de 1992. Esta situación reclamaba para la Iglesia, comunidad de bautizados, una auténtica renovación de su misión evangelizadora, de modo que asumiera esta realidad en la gestión pastoral según la doctrina social cristiana y se comprometiera decididamente en la opción preferencial por los pobres y marginados como destinatarios prioritarios del reino de Dios y como sujetos privilegiados de la nueva evangelización y del cambio social. El segundo sínodo constató que en aquel tiempo los adolescentes y jóvenes constituían una abrumadora mayoría en la Ciudad de México y que la crisis sociocultural había generado en ellos actitudes de desilusión y rechazo hacia las instituciones, incluidas la Iglesia y la familia, y los valores que éstas representan. Por ello, el sínodo pidió una intervención pastoral en las situaciones críticas de los jóvenes, impulsando de manera decidida la pastoral juvenil, donde los protagonistas fueran ellos mismos. En ese tiempo se solicitó poner atención a 3 ejes: la formación humana, la educación en la fe, que les permitiera a los jóvenes un verdadero seguimiento de Jesús, y la pastoral juvenil diferenciada, que pudiera atender las distintas realidades juveniles y ambientes. En el caso de las familias, el segundo sínodo ya constataba los profundos cambios en las estructuras y dinámicas familiares, así como las problemáticas sociales y culturales que afectan a las familias. Este documento también reconocía la importancia de la familia como célula de la sociedad, formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo en la sociedad. Por ello, visualizaba la necesidad de una revisión de los contenidos y métodos de la pastoral familiar, tratando de encarnarlas en las diversas realidades familiares. El sínodo veía pertinente un acompañamiento continuo a la vida familiar, implementar una pastoral de noviazgo, más énfasis en una preparación gradual al matrimonio y acoger a las parejas que vivían en situaciones difíciles e irregulares, particularmente los divorciados. Y también planteaba que la atención pastoral de la Iglesia no se limitara a las familias cristianas, sino que ampliara sus horizontes en la medida del corazón de Cristo. Esta fue la reflexión del segundo sínodo realizado hace 30 años. A partir de ahí se proyectó en la arquidiócesis el proceso pastoral post-sinodal para darle continuidad a la atención de los destinatarios interlocutores de la acción evangelizadora, que hasta nuestros días siguen siendo relevantes y por ello serán punto de partida para nuestras asambleas parroquiales.